Bienvenidos sean todos ustedes a este culto virtual de la misión Jesús, Esperanza y Vida, que realizamos este domingo 28 de marzo del año 2021. Hoy se celebra o se recuerda el domingo de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y vamos también a reflexionar sobre esto en un momento más. Primero vamos a cantar un canto que está a cargo de los niños de esta misión y se llama Hosana, cantad Hosana. Vamos a escucharlos, pero también a cantar. Ahí va a salir la letra para que usted también los acompañe. Adelante. Hermoso canto del que acabamos de entonar juntamente con los niños. Vamos ahora a tener oración. Esta oración, pues, como saben ustedes, es para pedirle a Dios nuestras necesidades. Y siempre lo hacemos en el nombre de Jesús. Así que oremos, por favor, acompáñenme. Bendito Señor, Padre Todopoderoso, gracias porque estamos en este día alabando tu santo nombre. Es tu santo día, Señor, te queremos dar la honra y la gloria a ti. Quiero suplicarte que si alguna de las personas, de nuestros hermanos o amigos que nos están viendo, tiene algún problema, alguna dificultad en su vida, Señor, tú le ayudes y tu mano poderosa de sanidad o de poder esté con ellos. Ayúdales a que su mente y su corazón esté totalmente concentrado en ti. Ayúdame, Señor, para que la palabra que yo dé por medio de esta predicación sea de gran bendición para todos y que solamente hable tu Santo Espíritu y que lo que nosotros vamos a hacer aquí sea para edificación y bendición de todos. Que tu santa palabra sea predicada sin sombra de error. Gracias, bendito Dios, por escucharnos. Te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bueno, pues ahora vamos a cantar otro corito. Este corito se llama Mantos y Palmas. Y lo vamos a cantar junto también con los niños de esta misión. Y ahorita les voy a explicar por qué los niños son importantes en este culto que estamos realizando.
Hermanos, pues vamos ahora a tener un momento de lectura bíblica, una vez que hemos entonado estos bellos cantos alegres hacia el Señor. Y esta lectura está en el primer evangelio de nuestra Biblia. Empezando el Nuevo Testamento, es el Evangelio de Mateo. Vamos a buscar ahí el capítulo 21 y de él vamos a leer los versículos del 14 al 17. Le repito, es Mateo 21, del 14 al 17. Leamos juntos con la narración y el texto de la pantalla. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: Sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. Bueno, pues vamos a reflexionar el día de hoy en la palabra de Dios y lo que nos enseña acerca de este día, el día de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, o también Domingo de Palmas, algunos le llaman así. Recordamos que Jesús fue recibido por las multitudes de gente que había llegado a Jerusalén preparándose para la Pascua, la fiesta más grande de los judíos. Y la gente le aclamaba diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Me llama la atención que el pueblo reconoció que Jesús era Dios. Incluso si usted ve su Biblia, ahí en Mateo dice que Hijo de David estaba escrito con mayúsculas. También se confirma, porque después, como lo vamos a ver, los principales sacerdotes y los escribas se indignaron cuando escucharon que a Jesús le decían el Hijo de David, es decir, el Mesías. Entonces la gente reconocía que él venía en nombre del Señor Dios. En otros textos paralelos dice el Rey de Israel, también con mayúsculas. Es decir, lo que hacían las personas era correcto. Cuando los escribas y los sacerdotes cuestionaron a Jesús, él los defendió y nunca dijo que estuvieran mal. Todos los creyentes debemos alabar a Dios, reconocer su autoridad, su poder y todos sus otros atributos divinos. Esta es una de las partes importantes de nuestra vida cristiana. Reconocer a Dios, reconocer lo que Él hace en nuestra vida, lo que Jesús ha hecho en nosotros y compartirlo a otros. ¿Cuántas veces al día tú reconoces lo grande, lo sabio y lo poderoso que es Dios contigo? ¿Cuántas veces bendices el nombre del Señor? Como lo hizo la multitud, pues ellos dijeron: bendito el que viene en el nombre del Señor. En este pasaje de Mateo también se dice algo interesante. Algunos de los que aclamaban a Jesús eran muchachos. Otras traducciones de la Biblia, como la Nueva Traducción Viviente, la NBI, la TLA, y entre otras, en español lo traducen como niños. Y aun cuando la versión Reina Valera 60 dice muchachos, luego también habla de niños, incluso de niños de pecho. Dice: ¿no recuerdan lo que dice la Biblia? En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza, dice la palabra de Dios. Lo importante es que entre esta multitud había niños. También estaban alabando a Jesús, así como lo hicieron los niños que vimos hace un momento en esta participación musical.
aquí en nuestra iglesia. Como el Señor alguna vez dijo, de los tales es el reino de los cielos, de los niños es el reino de los cielos. Yo he conocido varios casos de niños que son evangelistas en su hogar, que ellos son los que convencen a la mamá o al papá de que asistan a una iglesia donde se predica la Biblia y que para que los papás conozcan a Jesucristo. En una ocasión, cuando algunos niños se quisieron acercar a Jesús, dicen los evangelios, los discípulos querían impedírselo. Pero Jesús se los permitió y de hecho les dijo a sus discípulos, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan. Esta historia es bonita, es muy pintoresca. Cuando la escuchamos nos da gozo y nos imaginamos cómo fue que Jesús dejó acercarse a los niños. Pero, ¿saben cuál es la parte triste? Es que así como aquellos discípulos que servían a Jesús eran buenas personas, pero sin saberlo impidieron a los niños de algo importante. Y así hoy en día también hay gente que impide a los niños acercarse a Jesús, a tener una relación personal con Dios. Y tristemente, en la mayoría de los casos, quienes impiden que los niños busquen y que se acerquen a Jesús, que lean su palabra y que asistan a una iglesia cristiana, son sus propios padres. Y vamos a hablar un poco más sobre la familia, ¿verdad? Como lo hicimos hace unas semanas en este marzo, mes de la familia. Sin estar muy conscientes de ello, hay padres y madres que enseñan a sus niños que la prioridad más grande no es estar con Jesús, ir a la iglesia, leer su Biblia, sino más bien lo más importante es la escuela, los estudios o en un futuro su trabajo. ¿Pero cómo es esto?, se podrán preguntar algunos de ustedes. Bueno, cuando los obligamos a despertarse temprano y prepararse para llegar a tiempo a la escuela, eso está muy bien, ¿verdad? Pero no hacemos lo mismo y no tenemos el mismo interés para que los niños lleguen temprano al templo, por ejemplo. Cuando les permitimos quedarse en casa a hacer la tarea o a estudiar en vez de llevarlos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Con esto no estoy diciendo que no les importe la escuela, estoy diciendo que con la misma vehemencia, con la misma importancia que le damos a la escuela, se la tendríamos que dar a Dios, o incluso mayor. Cuando los presionamos para que ellos estudien, por ejemplo, para un examen, pero no para que lean su Biblia, les estamos dando un mensaje. Lo más importante son los estudios y no el Señor. Como padres de familia, somos responsables de la vida espiritual de nuestros hijos. Pero muy a menudo, tanto padres como madres, estamos demasiado ocupados, haciendo miles de cosas, trabajos, actividades, quehaceres, etc. Usted póngale nombre. Por eso mismo, hay niños que se convierten en papás o en niñeras de sus hermanitos desde muy temprana edad. O hay niños que se sienten abandonados o ignorados, o que tienen demasiada libertad y así las cosas, no educamos a nuestros niños para darle una prioridad al Señor, a su palabra, a sus mandamientos. Porque los niños también aprenden de nuestro ejemplo. Y si los padres no tenemos tiempo para Dios porque estamos demasiado ocupados en otras cosas, el mensaje que le estamos dando a esos niños es que Dios no es importante. En el corazón de los niños quizás está alabar a Dios, como lo vimos en la entrada triunfal. Ellos quieren acercarse a Él,
Pero con todo esto que nosotros les damos como mensajes, de manera lenta pero segura, ese interés en Dios se les va aplastando, se les va minando y nosotros no se los fomentamos. Otro aspecto es lo que escuchan en nuestra casa, las opiniones que damos en familia acerca de Dios, de su pueblo y de las cosas de Dios. ¿Cómo te expresas de tu iglesia, de tu pastor o de otros hermanos de la iglesia cuando están en casa? Tus niños están escuchando y van aprendiendo. Si lo que ven son críticas o cosas negativas, pues eso se queda en su mente, en su corazón, y se les queda una idea respecto a la casa de Dios que debería ser el baluarte y la columna de la verdad según la Biblia. No solo es importante no impedir que se acerquen a Jesús, sino tenemos que fomentarlo, es decir, motivarlos, ayudarles, apoyarlos para que su fe en Dios crezca. En la escuela nadie les va a enseñar acerca de Dios. Ni les leerán, ni les explicarán la palabra del Señor a nuestros hijos en la escuela. Por el contrario, se les va a enseñar que Dios no existe, que eso de la religión es solamente para gente ignorante o fanática. Nosotros en familia debemos contrarrestar esas ideas anticristianas que van a estar bombardeando a nuestros hijos en la escuela, en el trabajo, en internet. Tengan pues mucho cuidado con los niños y fomenten su fe. También hay otro aspecto en este pasaje de las Escrituras que quisiera recalcar. El día de la entrada triunfal, todo era algarabía. Jesús montaba el burrito, la gente le aclamaba, colocaba mantos en el piso para que Jesús pasara, mientras ondeaban sus ramas o sus palmas. Y gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero después de eso, después de que Jesús pasó y entró a Jerusalén, yo me pregunto, ¿qué pasó con esa gente que lo vitoreaba? No se habla mucho de ellos en la palabra, pero lo que sí se dice es que al siguiente viernes los líderes religiosos pidieron la muerte de Jesús. ¿Y dónde estaban estas personas que aclamaban a Jesús? ¿Por qué no aparecieron para defenderlo? ¿Le dieron acaso la espalda? Después de haberlo alabado y reconocido, ¿qué pasó con esa gran multitud? Quizá la respuesta está en el significado de la misma palabra Hosana. Y es que en el hebreo original significa salva ahora. Ellos veían a Jesús como un rey libertador o alguien que los libraría política o militarmente. Pero ese no era el plan de Jesús. Y quizás muchos de ellos se decepcionaron de esto, se alejaron o simplemente lo ignoraron. Eso sucede comúnmente también en la vida espiritual. Hay gente que se emociona, hay una euforia donde aparentemente alaban a Dios o prometen seguirle o servirle o dar su vida a Jesucristo. Así como esa multitud, ¿verdad?, que gritaba Hosana al Hijo de David. El día de hoy hay creyentes de corta duración. Se emocionan al oír el mensaje del Evangelio. Pero en cuanto ven una prueba o algo no sale como lo planeaban, abandonan la fe, o a su iglesia, o a su pastor, y lo peor, abandonan a Jesús mismo. Incluso hay creyentes que dicen, yo vengo y hago esto,
o yo traigo aquí a la iglesia, o yo ayudo en tal ministerio. Y a la hora que se necesita ese trabajo, o a la hora que se comprometieron, ese servicio a Dios termina no siendo cumplido por la persona que lo prometió. Hay personas que asisten a iglesias donde hay euforia, hay mucha música movida, predicaciones con una gran oratoria y todo parece ir bien. Pero ¿saben qué? Llegan a su casa y Dios queda olvidado. Es como antes en las generaciones de nuestros abuelos, quizá había un perchero para colgar a la entrada la ropa, el sombrero o el paraguas, etc. Entonces parece que estas personas llegan de este servicio donde hubo una gran alegría, aparentemente estaban muy entregados a Dios y dejan en ese perchero, dejan colgado a Dios y ya no se acuerdan de Él, sino hasta el próximo domingo, donde se vuelven a colocar, digamos, a Dios en su vida. Y entonces cuando ese hogar cierra sus puertas, ahí quizás ya no impera la paz, la gracia o el amor de Dios. Y no se vuelve a mencionar el tema de Dios. Hay casos de padres que se comprometen, que van a guiar a sus hijos por los caminos del Señor, pero terminan guiándolos por el camino de la avaricia o de la autoindulgencia, incluso algunos hasta del pecado. Esto que les digo es algo muy grave, muy terrible, pero sucede. ¿Qué podemos aprender entonces de este pasaje de la entrada triunfal de Jesús? En primer lugar, no debemos darle la espalda a Jesús. Él nos rescató, Él nos salvó, nos redimió, se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces no debemos ser cristianos de euforia, de corta duración, que solo en un momento estamos muy contentos y alabamos y reconocemos y le oramos a Dios y luego nos olvidamos y no le tomamos en cuenta para nada en nuestra vida. Lo mismo debemos hacer con los hijos. No solamente es llevarlos a la iglesia un ratito, sino llevarlos a Cristo, dando un seguimiento entre semana en tu casa, fomentando las disciplinas espirituales en el hogar, como la oración, la lectura bíblica. No nos dejemos llevar, pues, solamente por las emociones, la alegría del momento. Dios dice que Él quiere nuestro culto racional, es decir, que ofrezcamos algo que ya hemos planeado, pensado, algo que hemos puesto en oración, y no nos dejemos llevar tampoco por las multitudes. Todo lo que haga la multitud, es que mucha gente lo hace y entonces yo también lo voy a hacer. Cuando recibieron a Jesús, quizás algunos de ellos no sabían ni a qué iban y empezaron a gritar lo mismo que los demás. Más bien seamos guiados por la palabra de verdad y por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Cuando prometas algo al Señor, cúmplelo. Lo que Él quiere no es una emoción momentánea, sino es una entrega total. Que tu vida esté llena del Espíritu Santo y entregada a Cristo. No te dejes llevar por los demás o por los sentimientos. Si sigues a Jesús es porque en verdad has creído y estás dispuesto a ser un discípulo verdadero de Él. Y si no lo has hecho, si no has entregado tu vida a Jesús, pues yo te invito que hagas una oración conmigo para que aceptes a Cristo Jesús. Este viernes vamos a ver que Él entregó su vida para salvarnos a nosotros. Su sangre preciosa fue derramada en la cruz para limpiar tus pecados y los míos. Y no lo hizo porque Él fuera culpable, sino porque nosotros somos culpables
y Él tomó nuestro lugar en la cruz. Si tú quieres hacer esta oración conmigo, por favor repítela. Voy a cerrar mis ojos y voy a hacer esta oración contigo. Bendito Padre, te ruego que me perdones. Me arrepiento de haber pecado. Te pido que me limpies. Abro mi corazón a Jesucristo. Acepto que Él murió en la cruz para pagar por mis pecados. Te ruego que me perdones y que Jesús entre en mi corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si has hecho esta oración de todo tu corazón, ahora tú has entregado tu vida a Jesús. No por una emoción, no por una multitud, sino porque lo has pensado y lo has decidido tú mismo. Yo estoy a tus órdenes. Aquí abajo están los datos de nuestra misión y el sitio web es jesusesperanzayvida.org. Vamos a continuación a tener el canto Hosana para cerrar y después tendremos los avisos. Quédate hasta el final, por favor. Y pues si quieres suscribirte para que sigas recibiendo nuestros videos, te invito a que hagas clic ahí abajo en el botón. Que el Señor te bendiga y nos vemos muy pronto. Que le haya gustado mucho este culto y que realmente haya alimentado su vida y piense actuar con respecto a lo que aprendimos hoy. Esperamos verlo muy pronto y recuerde que si nuestro material es de su agrado, puede suscribirse para que pueda ver cada vez que saquemos un nuevo video. Sí, también le invito a que haga clic en nuestro perfil y vea los diferentes materiales que ofrecemos. Tenemos, además de nuestros cultos, un estudio bíblico virtual titulado Una vida con propósito, en el cual estamos viendo cuál es el propósito que Dios puso para sus vidas por medio de su palabra. Además, recuerde que si se siente mal, si tiene alguna duda acerca de Cristo o de la Biblia o la relación que tiene con Jesús, no duden en contactarnos en el link que dejaremos en la descripción.
Y si usted vive en Aguascalientes o conoce a alguna persona que vive en Aguascalientes y está interesada en contactarnos, recuerde que nos estamos reuniendo todos los domingos en esta dirección. Para más detalles respecto a horarios, requisitos y medidas de sanitización, por favor consulte nuestro sitio web, el cual también se encuentra en un link en la descripción. Que Dios lo bendiga ricamente y esperamos que vuelva pronto.